Hola, vamos a seguir con la segunda parte del video. Entonces, bueno, después de realizar una nueva hoja tabla salida, vamos a realizar el cargue de la información de dirección del viento y velocidad del viento. Entonces, el procedimiento que vamos a hacer es el siguiente. En la tabla de salida vamos a agregar inicialmente los datos que tengamos de la dirección del viento con mayor número de datos. En este caso, para el ejercicio, vamos a realizar inicialmente una búsqueda de un filtro y vamos a trabajar solo con los meses de enero. Entonces, para realizar esa búsqueda vamos a utilizar el filtro, agregamos acá el filtro en la sección de datos filtro. Ampliamos y vamos a seleccionar solo el mes de enero, solo el mes de enero. Le selecciono los otros meses para el ejercicio como tal. Entonces le digo aceptar, espero que me realice el filtro. Este mismo procedimiento lo voy a hacer con velocidad del viento. Me voy acá, datos, espero que tenga mi filtro. Selecciono el filtro y después de seleccionar el filtro le selecciono todos los datos y le doy aceptar. Después de aceptar, tengo que realizar un proceso de verificación. Y el proceso de verificación es el siguiente. Tengo que verificar cuál de estos dos datos tiene la mayor cantidad de datos. Verifico cómo verifico esa información. Uno lo puede verificar directamente con la selección de las columnas, si es el caso que inicio inicialmente. Y si no, que es lo que puede generar y lo que les puede pasar a todos durante la realización del proyecto, del trabajo, es que lo tenemos que identificar con la cuantificación. ¿Y cómo se mira eso? Selecciono todos los datos de mi trabajo, Shift Control L, y acá identifico con este apartado el recuento que son 679. Entonces, en este caso, para velocidad del viento, tengo 679 registros. Voy a continuar con dirección del viento. Voy a hacer el mismo ejercicio. Shift, control hacia abajo. Selecciono los datos 665. En este caso, ¿cuál va a ser la información con la que yo voy a trabajar? La información con la que yo iría a trabajar sería con la que tenemos menos datos. Reitero, menos datos, que sería con velocidad del viento, 665 datos. Con estos datos son los que yo voy a trabajar. Entonces, esta es la información con la que yo voy a trabajar. Selecciono, en este caso, inicialmente la fecha filtrada, lo copio, control C, voy, copio mis datos con los valores. Voy, copio mis datos con los valores, los copio los dos, control C, me voy acá, tabla de salida y le doy pegar. Listo. Entonces, en esta tabla de salida vamos a realizar la siguiente modificación. Acá, como ustedes se dieron cuenta, cuáles fueron los datos que yo copié conjuntamente, fueron dirección del viento. Entonces, este valor yo lo reemplazo con el valor de dirección del viento, ¿sí? Porque son los datos que traje de mi tabla inicial. Para que mi tabla de salida me funcione, yo tengo que realizar la separación de fecha, día, año y hora. Por consiguiente, vamos a agregar esas columnas. Entonces, agregamos estas cuatro columnas. ¿Cómo se realiza el procedimiento para agregar? Pues seleccionamos el dato, control más, y si no, le damos arriba, insertar, insertar una columna. Seleccionamos. En este caso, como son solo dos, entonces tenemos los datos que vamos a agregar, que en este caso sería inicialmente hora, día, mes y por último año. Y de allí vamos a realizar la extracción de las fechas de cada ítem. ¿Cómo realizamos eso? Entonces vamos a realizarlo con comandos. Entonces voy a añadir un comando que se llama hora, le doy enter. En este formato yo quiero que me lo genere con la información. No, listo. Entonces tenemos nuestro dato hora, después nuestro dato día, enter,
También quiero que me lo ajuste todo con número, igual mes, enter, lo mismo, da inicio, número, y por último, año. Listo. Entonces ahí ya traemos la información del número, de todos nuestros datos. En este caso, solo queremos que nos lo representen sin decimales. Para realizar esa modificación, vamos a número y posición de decimales, 0, no queremos decimales, le doy a aceptar. Después de tener mi primer columna identificada, vamos a realizar la selección de todo y copiamos los datos. ¿Cómo copiamos los datos hacia abajo? Cuando nos aparece este iconito negro en la parte inferior derecha, seleccionamos los datos, doble clic y se nos copian todos los datos de nuestra sección. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, después de realizar esa determinación, tenemos que agregar otro dato. ¿Y qué dato nos haría falta? Velocidad del viento. Entonces voy a agregar una nueva columna que se va a llamar velocidad del viento. ¿Y cómo hacemos para traer esa información? Esa información la vamos a traer con base a la fecha de los datos que tenemos y vamos a utilizar la siguiente función. La siguiente función que vamos a trabajar se llama buscar X. Entonces, para, para dar un recorderis de cómo se utilizan este tipo de función, cuando se tiene en negrilla, las funciones en Excel se utilizan bajo una función de X. Dependiendo de cada opción y parámetro que vayamos cumpliendo, nos va a ir marcando nuestra sección. ¿Cómo continuamos a la siguiente matriz o parámetro de búsqueda? Lo vamos a realizar a través de una de punto y coma. Entonces vamos inicialmente con nuestro valor buscado. En este caso vamos a buscar nuestro valor, que sería la fecha. Después, para que sigamos a nuestro siguiente paso, vamos a darle a matriz de búsqueda. ¿Cuál sería nuestra matriz de búsqueda? En este caso sería velocidad del viento. Nos vamos a la sección de velocidad del viento. Nos vamos a nuestro primer dato y nos vamos a los datos de fecha. En este caso sería la columna Q. Selecciono toda la columna Q. Después de seleccionar la columna Q, ya tenemos nuestra matriz de búsqueda, damos punto y coma para que nos traiga una matriz de vuelta. ¿Cuáles serían nuestros datos de matriz de vuelta? Los datos resultantes, que en este caso sería valor, que aquí está identificado en la columna R. Le damos doble clic, punto y coma. ¿Qué pasa si no se encuentra el valor? Entonces, en este caso, voy a colocar un condicionante que le vamos a colocar NA no aplica. ¿Para qué sirven las comillas en Excel? Las comillas en Excel nos sirven para poder colocar objetos de tipo texto que no nos generen error en la función. Entonces agregamos NA si nosotros queremos colocar otro valor, si no tiene y demás, eso lo podemos ajustar. En este caso, para el ejercicio vamos a dejar NA de no aplica. Punto y coma, nuevamente aquí en este caso está modo de coincidencia y se nos despliega estos cuatro tipos de acciones. En este caso, para nuestro proyecto, nuestro trabajo, vamos a utilizar que sea una coincidencia exacta porque queremos saber exactamente nuestra hora. En este caso le damos el condicionante 0 y enter. Modo de búsqueda no lo vamos a utilizar para este ejercicio. Cerramos el paréntesis, le damos enter. Después de dar enter ya nos trae nuestro valor con base a la fecha y aquí hacemos el mismo ejercicio de copiar el resultado. En este caso damos doble clic a nuestra sección y ya tenemos todos nuestros datos copiados. Si se dan cuenta, tenemos nuestros datos copiados. Esta va a ser nuestra tabla que vamos a utilizar. Entonces aquí damos guardar y después de hacer ese procedimiento vamos a realizar una tabla final que va a ser una tabla que vamos a extraer de nuestros datos. Entonces, para extraer esa tabla vamos acá a colocar una información adicional. Entonces, esa información adicional va a ser
de la estación. Entonces, la información de la estación la podemos traer de nuestros datos originales o de dirección del viento o velocidad del viento. ¿Qué vamos a extraer? Uno, código de la estación. Entonces aquí vamos a colocar código de la estación. Vamos a colocar el nombre, latitud, longitud y altitud. Para copiar esos datos rápidamente, yo selecciono todos estos datos, control C, me voy acá a mi tabla, acá hay una opción que se llama pegar y le voy a pegar los datos en esta opción que se llama transponer. Como me aparece esa opción, en esta opción de pegar me aparece esta flecha abajo y aquí tenemos la opción de transponer. Entonces acá tenemos esos datos inicialmente y después vamos a extraer los datos, hago la misma sección. Selecciono mis datos a trabajar, que sería en este caso los que están en la sección, en los datos de nuestra columna subsiguiente a los datos de los diferentes parámetros. Copiamos, control C, me voy a tabla salida, me paro en mi primera celda, luego acción aquí pegar y transponer. Entonces, al realizar esa transposición, nos traen nuestros datos que van a ser los insumos para agregar en nuestro software WRPlot. Entonces, aquí realizamos unos ordenamiento para que nos quede más ajustada la información. Eliminamos las celdas y esto va a ser nuestros datos de trabajo para nuestro proyecto en WRPlot. Entonces, listo, ya teniendo estos datos aquí mencionados, teniendo la hora, día, mes, año, dirección de viento y velocidad del viento, vamos a realizar la exportación de esos datos. Entonces nos vamos acá a la tabla de salida, nos paramos sobre esta sección, clic derecho, mover o copiar, vamos a realizar una copia, crear copia, y ¿dónde la vamos a realizar? En un nuevo libro. Damos a aceptar. Nos trae la misma información, si se den en cuenta nos trae la misma información, pero ¿qué pasa? Todo esto está con formulado y los datos que están formulados el programa no lo va a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar todos nuestros datos,